Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a este acto. Me congratulo mucho ver la Universidad Popular tan llena y saludar asimismo a los que posteriormente nos vean en la televisión local, igual asimismo también en las redes sociales. Para comenzar, vamos a presentar a Ángel del Pozo, que es de la editorial Aconcagua Libros de Sevilla, que es el que nos ha publicado nuestro libro, Sueños Rotos. Él está en la colección que se llama El Pasado Oculto, y Ángel, que es su editor, ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Para mí es un placer estar aquí en esta mesa con todos vosotros y vosotras, ¿no? Quiero agradecer la presencia de Sergio, de Manolo, de Paco, ¿no? Creo que es un gran libro, son autores por las dificultades, ¿no? que ha entrañado llevar este trabajo a cabo, ¿no? Y esa lucha, ¿no? Por correo electrónico, tan moderno todo, ¿no? De igual modo, quiero agradecer a Francisco Espinosa, director o coordinador de la colección, también artífice, no, protagonistas son ellos, ¿no? Artífice de este libro, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que mi editorial es una editorial sevillana, afincada en la ciudad de Sevilla. Tenemos ya casi 20 años de trabajo, ¿no? A nuestras espaldas. Trabajamos diversas materias y fundamentalmente nos estamos centrando hoy en día en la memoria histórica, en la recuperación de la memoria histórica de todos nuestros pueblos, especialmente en Andalucía y de Extremadura. Digamos, en esta colección se llama El Pasado Oculto. El pasado oculto o el pasado que nos han ocultado durante muchos años, ¿no? Y es una colección, yo creo que es selecta. No sé por qué, porque don Francisco, como coordinador, hace esa selección y consigue que sea selecta, ¿no? Y tenemos diferentes títulos, tenemos como 8 o 10 títulos, ¿no? El último ha sido el publicado a nuestros 3 autores, ¿no? Quiero agradecer y darle la enhorabuena, fundamentalmente por el trabajo realizado. Yo creo que es un trabajo de investigación durante muchos años, y especialmente a Javier, a Francisco Javier, porque con el que he contactado más, ¿no? Ha sido desde la Universidad de Harvard, ¿no? Hemos tenido oportunidad por el correo electrónico de lucharlo y de trabajarlo, ¿no? En fin, yo no quiero decir más, quiero dejarle la palabra realmente a los protagonistas de hoy, que son ellos, y nada, pues muchas gracias. Bueno, seguidamente quiero presentaros a una persona que nació en Villafranca de los Barros, se llama Francisco Espinosa Maestre, es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y es un autor muy prolífico en obras relacionadas con la guerra civil y la represión. Quizás La columna de la muerte sea uno de sus títulos más importantes y conocidos en toda la provincia de Badajoz, pero tampoco podemos olvidar La primavera del Frente Popular, La justicia de Queipo o Violencia roja y azul. Ha desempeñado además la dirección científico-técnica del proyecto Todos los nombres, que pretende actualizar el número y nombre de los represaliados durante la guerra civil y los años posteriores. Paco Morales y yo, habíamos tenido contacto con él a través de correos electrónicos, pero no fue hasta el verano de 2009 cuando conseguimos que viniera a Santa Marta, donde le expusimos nuestro proyecto. Espinosa se mostró muy interesado y a partir de ese momento su vasto conocimiento nos ha servido como luz frente a las dudas que fueron surgiendo. Tampoco quisiera dejar pasar la ocasión para agradecerle la conexión que hizo para que el libro se publicara en la editorial Aconcagua. Con ustedes, Paco Espinosa. Buenas tardes, en primer lugar, y gracias a Manolo por sus amables palabras, ¿no? La situación de hoy con 5 en la mesa, pues sí es brevedad, y yo voy a ser breve. Simplemente quiero señalar varios puntos en torno a la importancia que tiene para mí el libro este, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que la historia local está jugando y ha jugado un papel clave en la revisión de
de eso que se dio en llamar guerra civil, y cada vez es menos guerra civil y es más el mundo de la represión y de la violencia, aunque también haya guerra, pero hay zonas donde no hubo guerra como esta. Se suele minusvalorar la historia local tradicionalmente, y sin embargo hay que decir que sin la historia local pues no se podían hacer libros de cierto nivel. Se puede hacer un libro como el que ha hecho recientemente Paul Preston, que se tituló El Holocausto Español. Se puede hacer porque se hacen libros como este, o como los que yo he hecho, si no, no se podían hacer ese tipo de libros, ¿no? Si quiere verlo cualquiera, basta mirar las notas de este tipo de libros que estoy diciendo, como el de Preston, las notas o la bibliografía, para darse cuenta de lo que hay detrás de un libro de eso. Lo que hay detrás es sencillamente centenares de publicaciones como las que ha habido aquí en España en los últimos 10 o 15 años, ¿no? También hay que destacar la función que la historia local está jugando en la dignificación de la Segunda República, cuya realidad y cuya memoria, pues ya sabemos que fue absolutamente viciada por la propaganda franquista y neofranquista, que no solo me estoy refiriendo a la época de posguerra o a la época de la dictadura, sino que me estoy refiriendo a nuestros días. La campaña contra la República llega hasta hoy mismo, y todavía hay medios a montones en nuestro país, medios de prensa, etcétera, y cadenas de radio, de televisión y todo, que están actuando constantemente contra aquel periodo histórico, ¿no? Yo creo que solo por mostrarnos lo que fue realmente, lo que fueron los años 30, la experiencia republicana, el golpe militar, la represión tan fuerte que hubo en todo el territorio donde triunfó el golpe, ¿no? Pues ya tendría sentido una publicación como esta, ¿no? Y habría que agradecerle ya, pues por el mero hecho ese, habría que agradecerle el esfuerzo realizado, que es enorme en cada publicación. Para sacar una lista de 100 personas asesinadas hace falta muchísimo trabajo, no están en ningún sitio, hay que sacarlas de diferentes fuentes, y lleva muchos años hacerlo, ¿no? En los años 90, en torno al año 96-97, pues estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar también la recuperación de la memoria histórica. Podría haber llamado de otra forma, pero bueno, se llama recuperación de la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Bueno, pues dicho de otra forma, se trata de recuperar, tanto por vía documental como por testimonios orales y por cualquier fuente que sea posible acceder, ¿no?, a lo ocurrido en España a consecuencia del golpe militar de julio del 36, ¿no? Y son numerosos, en el caso de Badajoz, son numerosos los trabajos que se han realizado en los últimos 10 años. Cualquiera que eche un poco la memoria en vuelo y vea lo que hay detrás de que se publicó, por una referencia, el libro mío de la columna de la muerte o el de José María Lama, hasta ahora, por Ezajas de José María Lama, pues son varias decenas de libros los que se han publicado en relación con el golpe militar y con la represión y con la Segunda República, ¿no? Y bueno, son trabajos, todos ellos son trabajos que atraen enormemente el interés de la gente por una razón simple, ¿no? Y es porque se trata de su propia historia, se trata de nuestra propia historia, de vuestra propia historia, ¿no? Y están ahí los padres, están ahí los abuelos, está ahí la gente y están además con nombres y apellidos, y están los asesinados, y están también los asesinos, están todos ahí en las páginas de ese libro con nombres y apellidos están. Y bueno, pues por eso mismo estos libros en más de una ocasión realmente han constituido casi actas de lo ocurrido, ¿no? No hay otro sitio donde conste que hay personas que fueron asesinadas, ni en que conste que ocurrió tal hecho y de tal forma, ¿no? Hay que ir a un libro de estos para saberlo, ¿no? Y incluso a veces son la única ocasión en la que se relata la verdad de cómo ocurrió algo, ¿no?, que lo ha deformado enormemente la propaganda. Hay cosas aquí de este pueblo que se cuentan ahí, o del caso mío y mi pueblo también había otra historia, que la propaganda franquista lo deformó hasta el punto de que la gente cree lo que le metió en la cabeza durante 40 años la propaganda franquista. Y a gente que vivieron esos hechos hay que contarles ahora, no creas que fue eso lo que viviste fue así. A la gente que incluso vivió aquellos hechos hay que decirle cómo fue lo que vivieron, porque se lo han borrado el lavado de cerebro fue largo y profundo, ¿no? Yo creo pues que tienen la virtud
de colocar a la gente en su sitio, estos libros, y de mostrar, pues por así decirlo, como la foto de una época. La foto con todo tipo de matices y de escalas del blanco al negro, ¿no? Porque además, en estos libros todo el mundo sabe de quién se habla. En un pueblo de 5.000 habitantes como este, pues todo el mundo sabe quién es quién. No hace falta que te lo diga nadie, ¿no? Y tienen también otra cosa a su favor este tipo de trabajos, ¿no? Que son beneficiosos para las comunidades, sean pequeñas, medianas, como son estos pueblos nuestros, ¿no? Y son beneficiosos porque sirven para crear puentes entre generaciones, sirven para crear lazos de gente, de los que murieron, de los que todavía vivimos, de los que todavía son jóvenes, ¿no? Puentes y lazos, ¿no? Y además rompen tópicos y rompen supuestas verdades que están ahí firmes, ¿no? Están arraigadas ahí, han pasado de generación en generación, e incluso hasta formar parte de nuestra memoria personal y colectiva, ¿no? Y ya sabemos lo que decía aquel individuo que fue ministro de propaganda de Hitler, que decía que una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en una verdad, ¿no? Bueno, pues se trata, eso ocurre aquí también, ¿no? Pues se trata simplemente de que esa falsa verdad pueda ser desmontada de una vez, ¿no? Y sea sustituida por esa otra verdad que está siempre en construcción, que es la historia, la investigación histórica, ¿no? Y no bastará con que se lea y se comente. Este tipo de libros hace falta que llegue a la escuela, que llegue al instituto y que pueda ser asimilado por la gente joven. También tienen que asimilarlo, no basta que los que recuerdan algo ahora lo lean, mira esto, no, hace falta que se integre en la enseñanza este tipo de conocimientos, ¿no? Hay quienes anuncian todo tipo de males cuando sale un libro de estos, ¿no? Esto va a levantar ampollas, esto va a reabrir heridas, ese tipo de teorías que hay, ¿no? Y naturalmente por esa misma razón hay quienes odian eso que se llama memoria histórica, que eso solo traerá males, que ya está bien, que hay que mirar adelante, que hay que dejar ya este pasado que nada más te hace provocar. Y bueno, sus razones tendrán para pensar de esa manera, ¿no? Lo único que hay que recordarles a la gente que piensa así, pues es que el franquismo dispuso de 4 décadas, que se dicen pronto, para implantar su parcial y manipulada memoria histórica, porque el franquismo también tenía memoria histórica, la suya, y la aplicó durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es de justicia, ¿no? Y yo creo que es lógico que ahora pues conozcamos no el otro lado, sino digámoslo, la verdad completa o la historia completa. No solo lo que ocurrió en una parte, sino lo que ocurrió en las dos, ¿no? En la parte de los vencedores y en la parte de los vencidos. Habrá que conocer todo, ¿no? Y creo, y ya acabo con esto, creo que los historiadores, si algo podemos ser, si algo somos, pues simplemente la voz, podemos representar la voz de los que no la tuvieron, de los que la tuvieron y de los que no la tuvieron fundamentalmente, ¿no? Digo yo que si solo fuera con eso, pues ya cumpliríamos un papel importante, ¿no? Y finalmente ya, pues simplemente felicitar a Sergio, a Manolo y a Paco por el gran trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Quiero expresar los muchos años y las vicisitudes que han tenido lugar hasta llegar a este día. La presentación de Sueños Rotos, Cuestión Agraria y Represión en Santa Marta es la llegada a un puerto que parecía muy lejano cuando comenzamos esta travesía. La génesis de este proyecto se remonta a la década de los 70, en una España que cantaba libertad sin ira y que aprendía a vivir en libertad y en democracia. A Juan Manuel García y a mí nos gustaba escuchar a antiguos combatientes republicanos, después de muchos años de silencio obligado, la manera en que nos contaban sus andanzas. Hombres como Joaquín Biosca Gordillo, Bartolomé Gómez el Nene, Manuel Arrabal el Canene, nos fueron relatando
un poco de la otra mitad de la historia que permaneció 40 años enterrada. Y algunos relatos de los que habíamos oído hablar aquí y allá de una manera inconexa, la mayor parte de las veces en voz baja. Estos perdedores nos relataron cómo perdieron su juventud, primero luchando por la legalidad republicana y después errantes en prisiones y campos de trabajo. Pero no todos fueron penas. Sus testimonios también destilaban alegría e ilusión, como cuando se proclamó la República, y los sueños que tenían por tener una vida digna. En esas conversaciones nos pidieron que no olvidáramos lo que nos habían contado, que no olvidáramos para que nunca se volviera a repetir aquella tragedia. Sin embargo, pues los años fueron pasando y la idea fue languideciendo. Con el nuevo siglo y la publicación en 2003 de la columna de la muerte de nuestro amigo Francisco Espinosa, aquí presente, así como la publicación de varias monografías contando lo sucedido durante la Segunda República en pueblos como Fuente de Cantos, Almendralejo, Zafra, Villafranca, Torre de Miguel Sesmero, hizo que volviera a virar algunos papeles viejos que 20 años atrás habíamos salvado de la hoguera. Y entonces apareció Francisco Javier Rodríguez Jiménez, Paco. Primero fueron algunas conversaciones informales, que inevitablemente terminábamos hablando de la República, lo acontecido en Santa Marta durante ese tiempo. Intenté convencerlo de la idea de investigar en profundidad sobre el tema. No obstante, su trabajo docente en Salamanca y la tesis doctoral lo tenían bastante ocupado. Sin embargo, a principios de 2009, una fría tarde de invierno, Paco y el que suscribe llegamos a un acuerdo y nos organizamos para organizar la investigación, localizar la fuente y dividirnos el trabajo. Entonces se sentaron las bases de este libro. Poco tiempo después, Sergio Riesco, el otro, un extremeño nacido en Madrid, también doctor en Historia, y al que tenemos que agradecerle su interés totalmente altruista, tuvo a bien sumarse en este proyecto. A Paco Rodríguez Jiménez Morales lo conocéis casi todo. Comenzó su carrera universitaria en Cáceres, estuvo un año de Erasmus en el Reino Unido y en 2002 se trasladó a Salamanca, donde acabó la carrera y posteriormente comenzó el doctorado. En 2009, con tan solo 29 años, lo consiguió, logrando además el premio extraordinario a la mejor tesis de Historia de la Universidad de Salamanca durante ese curso. Y un año después comenzó su aventura americana en la George Washington University, gracias a la concesión de un contrato postdoctoral Fulbright. Un contrato de prestigio internacional, como he dicho, que además un ilustre conocido de Santa Marta, como es el oncólogo Mariano Barbacid, también fue beneficiario de este programa. Paco, después de 2 años investigando en Washington las relaciones entre España y Estados Unidos, consiguió que la prestigiosa Universidad de Harvard se interesara por sus trabajos y desde allí está desde principios de septiembre del año pasado. A Sergio Riesco Roche, por ejemplo, sin embargo, sí que es un gran desconocido para la mayoría de vosotros. Sergio nació en Madrid a finales de 1971 y ya cerca del nuevo milenio se trasladó a Plasencia por cuestiones profesionales y personales. Allí profundizó sus conocimientos sobre la reforma agraria en la provincia cacereña y también logró doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del prestigioso historiador recientemente fallecido Julio Aróstegui. El título de su tesis doctoral es La reforma agraria y los orígenes de la guerra civil, cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres, 1931-1940. A comienzos de 2010, Sergio y Paco coinciden en un seminario sobre la Segunda República y reforma agraria organizado en Salamanca por el catedrático Ricardo Robledo. Convencido, Paco
y yo de la necesidad de contar con un producto de la máxima calidad historiográfica, Paco le pidió a Sergio que colaborara con nosotros y así, para así aportar su vasto conocimiento sobre la reforma agraria. No en vano, es un experto internacional en dicha materia. El doctor Riesco no lo dudó y desde entonces infinidad de correos electrónicos volaron telemáticamente desde Santa Marta hasta Estados Unidos y desde allí a Madrid, donde vive Sergio. Después de años de recopilación de documentos, papeles viejos, como le decimos coloquialmente, buscando en archivos de Santa Marta, en Badajoz, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Salamanca, pues, y de cruzar toda esta documentación con una minuciosa lectura de la prensa de la época y contrastarlo con testimonios decenas de testimonios de santamartenses que vivieron en sus carnes lo sucedido, aquí está el fruto de nuestro trabajo. En él creemos haber hallado respuesta a gran cantidad de preguntas que llevan sin respuesta demasiado tiempo. Por ejemplo, ¿quiénes salieron a la calle a celebrar la llegada de la Segunda República? ¿Dónde estaba el sindicato católico? ¿Por qué mi padre me hablaba de los palos de la Calera? ¿Por qué el periodista de etnia gitana Manuel Montaño, con el seudónimo de Platón, le tenía tanta inquina a los socialistas? ¿Dónde mataron a Peseta y a García? ¿Por qué llamaban a Siñá María la Pelona? ¿Quiénes eran los propietarios de la Casa del Pueblo antes de comprarla a la Sociedad Obrera La Constante? ¿Qué sucedió en el Molinito el 1 de mayo de 1935? ¿Quién mató a Simona Rodríguez Mastro? ¿Tenían razón los que decían que en Santa Marta no asesinaron nada más que a 3 o 4 izquierdistas? ¿Quién era el teniente coronel Seguí? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en este libro. Huelga decir que al ser este un trabajo a nivel local, los protagonistas son personas a las que muchos de los potenciales lectores podrán sentirse muy cercanos. Pero como dice Paul Preston en su último trabajo, El Holocausto Español, los hechos del pasado pertenecen a la historia. A esas personas les tocó vivir unos momentos extraordinarios. Todas, y decimos todas, gozan de nuestro respeto. La divulgación de los casos violentos durante los días rojos y la posterior represión no puede ofender el honor de los allegados, cuyos sentimientos respetamos. Hemos querido buscar la verdad, con independencia y siempre desde la máxima consideración. O como dice otro historiador de prestigio, George Santayana, la lealtad hacia nuestros antepasados no implica lealtad hacia sus errores. En los 4 años largos que hemos tardado en escribir este trabajo, nuestros sentimientos han ido a la par que la narración. Al principio, con la llegada de la República, la vida cotidiana en el pueblo, la disparidad de criterio entre los concejales durante los plenos del ayuntamiento, nada nuevo bajo el sol. Discusiones, sí, pero discusiones dentro de los cauces democráticos, al fin y al cabo. Esos comienzos, pues, los llevamos con ilusión. Ahora bien, según íbamos avanzando en la narración, las tensiones, la cuestión agraria, los enfrentamientos entre los propietarios y el ayuntamiento socialista fueron subiendo de tono hasta llegar al paroxismo final. Ha sido muy duro contar la terrible represión. Las historias personales son de una dureza extrema. Familias enteras destrozadas, sueños rotos, decenas de niños huérfanos a los que hubo que bautizar, a los que no se le podía decir que a su padre lo habían matado. Soy testigo de la visita que hice con Sergio al cementerio y su emoción al ver los barrotes horadados por las balas. Alguien opinará, probablemente, sin molestarse siquiera en leer el libro, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué saben estos de aquellos tiempos? Pues si quieren saberlo, aquí tienen la respuesta documentada.
Y entonces, cuando todos sepamos lo que ocurrió, será el momento de pasar página, para no repetir nunca los errores del pasado y que nunca, nunca más unos santamartenses asesinen a otros santamartenses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hablar el amigo Sergio Riesco. Bueno, buenas tardes. Hablar después de Manolo y después de estas palabras tan emocionantes, la verdad que resulta un poco difícil. Cuando la televisión se organizó el acto de presentación en la televisión local, pues efectivamente vimos con bastante placer, vimos cómo pues, se me denominaba para darle cierto misterio el otro. Yo soy el otro, muy honroso además de estar aquí, muy a gusto. Y bueno, efectivamente, como decía Manolo, pues la iniciativa de mi pareja, que hoy me acompaña, hace ya muchos años de no seguir en Madrid bajo las garras del terrible urbanismo y de empezar una aventura nueva en Extremadura, pues nos tuvo 12 años por estas tierras maravillosas que han dejado una impronta muy profunda en nuestras vidas y porque bueno, siempre hay cosas que no se pueden olvidar, entre ellas que mis dos hijos mayores se echaron a andar en estas tierras, ¿no? Para mí hoy es un gusto estar aquí, es un gusto además pues estar rodeado de la gente que estoy rodeado, de Ángel, porque creo que no es un acontecimiento muy habitual encontrar una editorial que publique temas de historia aparentemente local, y ahora intentaré explicarlo de aparentemente local, con la que está cayendo creo que tiene mucho mérito. Y para mí pues también es un día especial porque a mí me hacía mucha ilusión que Paco Espinosa presentara un libro en el que yo he participado, porque creo que estamos ante uno de los historiadores más importantes que tenemos ahora mismo en nuestro país y del que nos podemos sentir muy orgullosos, que además sea extremeño. Pero sobre todo creo que es un gran día por Manolo en primer lugar, creo que hay que decirlo, y que sus palabras han dicho mucho más de lo que se pueda decir, y creo que gracias a habernos conocido puedo entender perfectamente de lo que habla. Y también para Paco, dos historiadores muy grandes y con una visión abierta de la historia que ha permitido que esto llegue a buen puerto, ¿no? Mi aportación al libro efectivamente nace de una conversación con Paco después de coincidir en un seminario en Salamanca, y creo que también es muy representativo de cómo funciona esto de la historia, ¿no? Pues se coincide en una reunión informal de historiadores para hablar de temas de historia, de un libro, un sábado por la mañana, facilitando además que los profes de secundaria pues participemos en este tipo de cosas. Y pues hablando de historia exclusivamente, pues nace la idea de Paco de hablarlo con Manolo y de llamarme para ver si participaba, y yo desde luego pues lo dudé unos instantes porque realmente no sabía qué podía aportar al libro, pero sí que luego pues he estado pues todo lo comprometido que he podido. Ha sido la primera vez que por cuestión de fuentes y de proximidad y de comodidad he podido mirar en Madrid unos documentos excepcionales que durante un breve lapso de tiempo hemos podido ver, y esperemos que este país vuelva por la senda de la verdadera democracia y podamos volver a verlos, porque actualmente no podemos verlo, y son unos cuantos consejos de guerra de ciudadanos de Santa Marta que a día de hoy no se pueden ver, no se pueden consultar, y que si había ciudadanos de Santa Marta, pues hay miles, varias decenas de miles, hay que decir, de documentos con consejos de guerra de gente que fue represaliada de muchas maneras después de la guerra. Resulta lamentable que hayamos podido ver temporalmente esos documentos y que ahora sea tan complejo y tan burocratizado verlo, y sería bonito poderlo volver a ver. Luego también he tenido la suerte de poder ver en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares los expedientes de depuración que se le abrieron a varios maestros que trabajaron en Santa Marta durante la Segunda República, y que también pues me permitió conocer de primera mano pues cómo habían sido esos expedientes y cómo se había actuado contra
contra esos maestros que, bueno, pues unos de una manera o otros de otra, participaron en el primer experimento democrático serio que ha tenido España en su historia, que fue la Segunda República. De todos los libros se aprenden o surgen muchas experiencias, ¿no? Para mí, desde luego, la que ya te toca la fibra realmente es esta de la represión y de los consejos de guerra. No es una documentación agradable de ver, ni de quien es fusilado, ni de quien, como en algún caso, pues es conducido a una especie de prisión de retiro que había en la isla de Formentera, donde los barcos de camino pues fallecían muchos represaliados víctimas de una simple gastroenteritis, ¿no? Y esto no ocurría ni hace 200, ni 300, ni 1500 años, sino que ocurría hace apenas 75 años. Cuando uno se arremanga y se acerca a la historia local, aprende muchas cosas, y desde luego aprende que esto era una república sin republicanos, y esto en Santa Marta se ve bastante bien. Una cosa era ser socialista, ser obrero, que no tenía por qué ser o significar ser exclusivamente republicano, en un concepto que es un poco complejo. Pero en aquella España lo que sí era extraordinario es que un campesino o que un zapatero, como ocurrió en este pueblo, llegara a ser alcalde del pueblo. Eso que afortunadamente hoy ya no es tan excepcional, en aquellos tiempos era darle la vuelta completamente a la justicia de la historia con quienes trabajaban y con quienes tenían realmente el dinero. Hay una cosa que, viniendo de fuera, me gustaría transmitir en esta tarde, y es que hoy en día, si a cualquier gran especialista, se ha citado aquí varias veces a Paul Preston, a cualquier especialista de la historia de España se le preguntara y le dijera, dígame 10 temas importantes sobre la Segunda República, yo creo que a fecha de hoy nadie dudaría en hablar de los campesinos extremeños, como uno de los grandes protagonistas, los de Santa Marta y los de todos los pueblos de Extremadura. La esperanza o la ilusión de una reforma agraria fue algo completamente extraordinario, que movilizó a muchísima gente. El creer que verdaderamente las cosas podían cambiar y que la tierra podía ser verdaderamente para el que la trabajaba. Creo que, además, gracias a la labor que Manolo y varios santamartenses habéis hecho, se han podido rescatar documentación que es extraordinaria. Citamos varias veces en el texto las actas de la Comisión de Policía Rural, que era, digamos, la institución que llevaba el día a día de la reforma agraria, donde se encontraban el ayuntamiento, donde se encontraban los patronos, donde se encontraban los campesinos. Ese día a día no se ha podido reflejar en muchos pueblos porque no se conservan las actas, y tenemos la suerte de que en Santa Marta hayan aparecido esas actas, se hayan podido incorporar a este libro, y creo que las hemos intentado sacar el jugo posible. Y luego, en este caso, alguna aportación que hayamos podido hacer a este tema de la historia agraria, para mí siempre he comprendido, le he dado muchísima importancia al tema de los bienes comunales. La gran ilusión de muchos pueblos de Extremadura, de muchos pueblos de Andalucía, de muchos pueblos de Castilla-La Mancha, era conseguir que se recuperara el patrimonio comunal, lo que había sido siempre de los pueblos. Esto en este pueblo, que había sido señorío del duque de Feria durante siglos, era una aspiración muy sentida, y no solo ocurría aquí, ocurría en muchos sitios. La idea que la dehesa de Martín Gil o la dehesa de las Yeguas habían sido el común del pueblo y que habían sido apropiadas, digamos, durante el siglo XIX de una forma dudosamente legal por los grandes terratenientes, es una cosa que queda en la memoria colectiva de la gente, que la gente no olvida y que ve que la Segunda República es la oportunidad de reivindicar que vuelvan esos bienes. Cuando faltaba apenas una semana para el golpe de Estado, en las Cortes, en el Parlamento, lo que se estaba debatiendo era una ley para nacionalizar esos comunales, para que esos bienes comunales volvieran a manos del Estado desde 1808, ni más ni menos. Es decir, revertía, le daba la vuelta a todo lo que había pasado pues en la que llamamos la historia contemporánea de España. Y en ese acontecimiento, desde luego, el papel desempeñado por el campesinado extremeño era fundamental. Hoy en día pues queda la dehesilla aquí en Santa Marta como un poco como ese símbolo de ese pasado comunal que, bueno, pues estaba desde luego en la memoria colectiva de los santamartenses de los años 30. Como se ha dicho aquí, para terminar,
es el primer libro que se publica tras el fallecimiento de mi maestro Julio Aróstegui. Cuando dábamos clase, las primeras clases que nos impartía, pues yo no puedo olvidar, eran clases, no era historia ni contemporánea ni historia empírica, era una asignatura que se llamaba Teoría y Método de la Historia. Y Julio pues solía dirigirse, se dirigía a sus alumnos llamándonos ciudadanos. Y yo siempre recuerdo que nos decía: ciudadano Riesco, si usted tuviera que hacer la historia de su pueblo, ¿cómo la haría? Yo quiero recordarle y tenerle presente aquí porque como madrileño además de pura cepa, y como urbanita, como os decía antes que soy, pues prácticamente no he tenido pueblo. Pero creo que ahora mismo pues él estaría muy orgulloso de la aportación que hemos podido hacer a la historia de este pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí. Es realmente un placer ver la Universidad Popular así de llena. Es un placer y al mismo tiempo un reto por varias razones. La primera porque ya se han contado muchas cosas, entonces no quiero repetirme. La segunda porque tampoco quiero aburrirles. La tercera porque entiendo que estando ahí de pie, pues bueno, el tiempo pasa más despacio. Y otra dificultad que tengo antes de contaros estas 4 cosillas que os voy a contar es porque, a pesar de haber estado por ahí en Estados Unidos y en España, en varias ciudades, pues lo que llaman los futboleros la presión mediática de jugar en casa es en este caso y en mi caso particular bastante importante, porque no es lo mismo hablar ante un público lejano, un público que no te conoce, y hablar a un público muy cercano, un público que desde mucho tiempo pregunta eso de niño, cuándo vaya a acabar esa cosa, cuándo vaya a tener el libro, y también ante un público expectante que a lo mejor, aunque no haya venido hoy, está en casa y que lo verá en los días sucesivos. Bien, para sortear esas dificultades voy a comentar algunas cosas, algunas reflexiones, voy a leer algún fragmento, pero antes de eso, muy brevemente, hacer unos agradecimientos. El primero para Ángel el editor, porque, como decía Sergio, en estos momentos de crisis no es fácil, es muy complicado encontrar una editorial que se atreva a publicar un libro de estas características, que no va a ser un bestseller, que va a tener, bueno, pues una distribución restringida y limitada a la comarca. Esa mención especial, ese agradecimiento, además, quiero complementarla con la petición pública de disculpas, pues en algún momento en esa tensión telegráfica de correos electrónicos, presionando porque el libro estuviera ya, pues bueno, uno tiene ese deseo imperioso de tener el libro y en algún momento igual me pasé de frenada. Aquí pido disculpas, Ángel, por esa tozudez para que hoy, 13 de abril, tuviéramos el libro entre nosotros. Después de ese agradecimiento para Ángel, hacer también público mi agradecimiento aquí a Manuel Pintor, conocido por todos ustedes, porque realmente ha sido una alegría contar con él en el proyecto, y porque, pese a lo que pudiera pensar alguien, realmente su contribución ha sido tanto o más importante que la de Sergio o la mía. Sus ganas de saber, sus ganas de trabajar, su espíritu de sacar esto adelante ha sido realmente ejemplar. Así que muchas gracias, Manolo. A Sergio, a ese extremeño de Madrid que tenemos la suerte de contar aquí, que tuvimos la suerte de fichar para este libro, sin duda por pocas perras, muy pocas perras, un fichaje bastante económico y además muy resultón, porque el libro, hay que decirlo, que se publica hoy, sin su contribución hubiera sido un libro mucho peor. A mi derecha, Francisco Espinosa Maestre. Si hubiéramos contado los correos electrónicos en los que ha resuelto alguna duda, igual tendría que aparecer como coautor, pero como ya tuvimos varios problemas con el editor por la portada, lo vamos a dejar así. Me acuerdo. Pero, Paco, muchas gracias por tu contribución. Bueno, como decía,
Quiero ser breve para, después de estas palabras, creo lo más importante es que abramos el turno de preguntas y ustedes puedan preguntar o participar en un debate. Unas pequeñas reflexiones, en primer lugar, sobre la dificultad de la historia. El prestigioso Mark Bloch, uno de los historiadores más importantes del siglo pasado, decía que la historia es difícil de cuantificar en términos matemáticos. ¿Qué quiere decir eso? Aunque pueda resultar paradójico, 2 más 2 normalmente no son 4 en la historia. Hay muchos matices, hay muchos elementos que es importante tener en cuenta. Sueños rotos, creemos, no es un libro de buenos y malos, no es un libro de negros y blancos, sino que es un libro lleno de matices y que el lector podrá conocer en breve. Sin embargo, es importante hacer la advertencia con aquello que se dice el saber no ocupa lugar, una cuestión bastante discutible, porque aunque no ocupe lugar, sin embargo sí requiere tiempo. Sueños rotos tiene unas 500 páginas, por lo tanto no se leerá ni en 2, ni en 3, ni en 4 tardes. Quien quiera comprender lo sucedido en Santa Marta tendrá que hacer un esfuerzo no solo por leer estas 492 páginas, sino por conocer algo que está más allá de lo que ya sabe a priori. Hay una serie de historias o historietas, una serie de mitos que cada lector tendrá presentes a la hora de empezar el libro. Para comprender el libro, digo, es necesario hacer ese esfuerzo de comprensión. El libro tiene muchas notas a pie de página que pueden resultar tediosas para el lector, pero es importante. ¿Por qué es importante? En esa letra pequeña, en las letras pequeñas con sus numeritos, 1172 notas a pie de página, se dicen pronto, se condensa la información de la que procede lo que decimos. En esa información de la que procede lo que decimos, esas notas a pie de página, por poner una metáfora asequible para todos, es como son los pilares del libro, los pilares en los que se sustenta el edificio y los pilares que pensamos y creemos que durarán durante un tiempo y que serán un edificio sólido y estable. Hemos consultado, como ya se ha dicho aquí, documentación de Salamanca, de Madrid, de Alcalá de Henares, toda la existente en el pueblo, y hemos entrevistado a unas 35 personas de Santa Marta que nos han comentado testimonios y experiencias. Ahora bien, no seremos pretenciosos para hablar de verdades definitivas y concluyentes. A lo mejor, dentro de un tiempo, alguien contacta o tiene acceso a documentación que nosotros no pudimos ver, aunque solicitamos, o tiene la posibilidad de contactar con fuentes que nosotros no tuvimos la posibilidad de localizar. Si así fuese, y dentro de unos años, 10, 20 años, se publicase otro libro complementario, nosotros todos estaríamos de enhorabuena porque sabríamos más de lo que hoy en día sabemos. Una pequeña reflexión que quiero hacer también sobre la historia y sobre la importancia de la historia en la sociedad, me permitirá que rompa una lanza a mi favor, al favor de mi profesión como historiador. Como historiador, normalmente hay que combatir una serie de prejuicios con respecto a lo que significa la historia, por ejemplo, lo que puede significar también otras ciencias sociales como la sociología. Sociología, historia, ciencias humanas que, a diferencia de otras disciplinas, se considera que son menos científicas, menos rentables en términos económicos o en términos de conocimiento. Y pongo un ejemplo muy sencillo para que nos entendamos en esto que hablo de la cientificidad de la historia. Uno va al médico, le exploran, le diagnostican y normalmente le dan una receta, el paciente toma la receta y no cuestiona lo que dice el facultativo. Sin embargo, si echamos la vista atrás, es fácil comprender que lo que recetaban los médicos del principio del siglo XX pues eran cuestiones bastante deficientes y a veces equivocadas. O incluso hoy en día tenemos enfermedades, desgraciadamente, que no sabemos combatirlas y que no tenemos su origen y causa. Pero no por ello dejamos de pensar que la medicina es una disciplina científica y que es una disciplina seria. Con la historia, sin embargo, la cosa es diferente. No se considera que es tan científica, tan seria y que es tan digna de ser al menos tenida en consideración, y lo que consideraríamos los autores importantes que al menos nos diesen
los aquí presentes y los que lean el libro posteriormente, el beneficio de la duda. ¿Por qué digo esto? Hemos empleado un método científico con unas hipótesis de partida, una serie de fuentes, una contrastación de esas fuentes, unas conclusiones. Ese método científico, creo decir, que nos ha permitido contar con un producto histórico, un producto que espero se mantendrá pese al paso del tiempo. Sin embargo, es habitual que cuando uno se pone a articular y argumentar sobre historia, la reacción de la gente que tiene su opinión y tiene su idea preconcebida es: a mí no me líes con datos. Pues bien, este libro lía con muchos datos porque hay muchos datos, muchas notas a pie de página. Una buena estrategia para evitar esas confusiones, esos líos, creo que es la de comparar lo que sucede en este país con lo que sucede en otros países. Es habitual escucharlo de dejar la historia, pasar página, no se puede ser cainita. Bien, por poner un ejemplo de un país que conozco algo porque he estado allí un tiempo viviendo, como es Estados Unidos, dentro de 2 años será el 150 aniversario de la Guerra Civil estadounidense. En esta Guerra Civil estadounidense, a pesar, digo, de que han transcurrido 150 años, se sigue hablando, se sigue escribiendo, se sigue publicando sobre esa Guerra Civil. Y surge la pregunta: ¿cuánto tiempo tarda un país en asimilar y superar una guerra civil? En Estados Unidos, como digo, se ha escrito mucho y se escribe hoy en día muchísimo sobre su guerra civil. Y yo pregunto al público: ¿es acaso Estados Unidos menos democrático hoy que lo era al principio del siglo por haber escrito sobre su historia? O, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿es menos democrático hoy que lo era cuando empezaron a juzgar a Pinochet? ¿Por qué entonces en las tierras de España se albergan todavía muchas fosas comunes sin identificar? Otra advertencia al lector tiene que ver con la importancia del contexto. ¿Por qué les digo esto? El modo en que pensaban y vivían los santamarteses de entonces, los años 30, es un modo muy diferente del como pensamos hoy en día. Hay actos, hay sucesos que se narran en este libro que son aberrantes, que son muy difíciles de entender. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo mental, todos los que estamos aquí reunidos y todos los que quieran leer el libro. Ese esfuerzo lo resumiré en una metáfora, la metáfora de la película esa que se llamaba Viaje al futuro. En este caso, el lector tendrá que hacer un viaje al pasado, un viaje mental para ponerse en la situación de cómo pensaba esta gente. Un ejemplo también bastante ilustrativo. 21 de enero de 1936, Santa Marta de los Barros. 2 personas, hermanos, tienen una disputa por unas tierras y acaban resolviendo esas disputas a hachazos. ¿Por qué les comento esto? Una disputa alejada totalmente de la política. Hay que comprender cómo era la situación de entonces para entender lo que pasa. Comprender, analizar, pero no juzgar. Y repito lo que decía Manuel Pintor: nuestro respeto para todos los protagonistas de esta historia. Y recordar nuevamente la cita de Santayana: nadie tiene por qué sentirse responsable de los errores de sus antepasados. Añado, tampoco arrogarse los aciertos. Eso es historia. Para ese viaje mental del que hablaba, es necesario saber que en Santa Marta había muchas familias numerosas, había muchos niños, había muchas bocas que alimentar. Los jornaleros trabajaban 100 días al año, los que trabajaban 100 días al año. No porque no quisieran trabajar más, sino por la estacionalidad de las tareas agrícolas. Unas familias humildes que con la llegada de la República comenzaron a tener unos sueños, de ahí el título del libro. Sueños con una vida mejor, sueños con una prosperidad, sueños utópicos, es cierto, hay que decirlo, sueños utópicos que, como después posteriormente fue el caso de Unión Soviética o China comunista de Mao, sueños utópicos y además mortíferos. Sin embargo, no todos esos sueños eran utópicos y no todos esos sueños eran irrealizables. Eran sueños difíciles, pero no imposibles. Conviene resaltar que eran sueños difíciles, pero no imposibles. ¿Por qué?
Algunos de esos sueños que tenían los santamarteses de los años 30 los disfrutamos hoy en día, 2013. Conviene no olvidarlo en estos momentos en los que además se cuestiona mucho la democracia actual. La dificultad de esos sueños también vino dada porque otras familias santamartenses temieron esos sueños, temieron que esos sueños fuesen contra su status quo, contra el status quo de toda la vida. Sueños y miedos se retroalimentaron. Las necesidades de un alto porcentaje de la población eran muchas, se pasaba hambre. Es muy difícil para ese viaje mental ponerse en el pellejo de las madres que no tenían para dar de comer a sus hijos, y no eran pocas. Comparto una de esas experiencias que hace que uno disfrute la historia. Cuando estás en los archivos, viendo documentos, unos valen más, otros valen menos, y de repente te encuentras con uno que te golpea el corazón. El que me golpeó a mí el corazón es muy sencillo. Badajoz, Archivo Provincial. Recetas que firmaban los facultativos de Santa Marta de los Barros. La mayoría de esas recetas eran muy sencillas. En un pequeño cartoncillo se podía escribir, se podía leer de puño y letra: vale por 1 litro de leche. En fin, aparte de esas situaciones, algunas otras que tendrá el lector pronto entre sus manos. Concluyo, para que abramos el tiempo de las preguntas, con un fragmento del libro, que contiene otra perla de archivo. En el siglo XVIII, la reina Catalina de Rusia afirmaba: la plebe no debe recibir educación, pues si sabe tanto como yo, me desobedecerá en la misma medida en la que ahora me obedece. El 27 de mayo de 1939, en Santa Marta de los Barros, el encargado local de Falange testificaba contra un izquierdista que después sería fusilado, y decía: Aquilino Mejías Rangel, como tenía cierta cultura, hizo bastante daño entre los obreros. Gracias por su atención.